estimados amigos, continuamos con nuestras entrevistas vinculadas al mundo hípico para ir conociendo el preámbulo a la esperada reapertura de parte de todos nosotros. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Ernesto Fanilla, quien es propietario de caballos en nuestro medio. También está dedicado a la crianza y tiene una amplia actividad dentro del mundo hípico, según tengo entendido. Le damos las gracias por su atención, por haber aceptado esta invitación, doctor. Buenas tardes y para que salude a toda la afición hípica. Muchas gracias, Edber. Buenas tardes a ti y a toda tu afición. Realmente es un honor que te hayas dirigido a querer conversar conmigo acerca de mis emociones en la hípica, y realmente será muy lindo compartir esto contigo en estos minutos. Sí, para que no lo conozcan a fondo, cuéntenos un poquito su profesión, usted de qué parte de Panamá es, quién es el doctor Ernesto Fanilla. Bueno, como uno siempre decía en nuestro grupo, en la Facultad de Medicina, éramos del grupo de Parque Lefebvre. Y básicamente decir Parque Lefebvre significa crecer en torno a la hípica. Era un asunto muy prevalente en nuestra área. Y recordarás, no sé si recordarás, que por la Vía España, por la Garantía, paraba el busito de Río Abajo que nos llevaba hasta dentro del hipódromo. Y allá íbamos a veces cuando queríamos escaparnos y entretenernos así a nuestra edad adolescente. Yo después de eso, obviamente, me entraba ya en la edad adulta joven, dedicándome a lo que tenía que ser mi profesión. Me dediqué a estudiar la medicina y básicamente dediqué todo mi tiempo a eso. Pero bueno, con esas emociones postergadas y el corazón un poco en el tema de la hípica, esperando el momento en que esos balances entre los que siempre te decían, ¿no? La profesión, la vocación y la afición, Claro. diera tiempo a que uno pudiera darle algo de espacio a la afición, ¿no? Y en eso es que estamos. ¿Y cuál es su especialidad? Disculpe. Hemato-oncología. Yo trabajo con cáncer en la sangre, eso es lo que hago yo en el oncológico. Y cuéntanos un poquito cómo nace su vínculo, aparte del aspecto ese que está en el barrio que me comentó, que era o que es muy hípico. ¿Cómo llega al hipódromo usted? Bueno, ¿Por algún amigo, mediante su papá, algún familiar? Mi primer recuerdo del hipódromo fue a los 5 años, perdido en la tribuna grande, que en ese momento yo la veía como si fuera un aeropuerto asiático hoy día, una cosa así de grande era. Y mi papá me dice, quédate aquí que voy a hacer una apuesta. Y recuerdo aquello, ¿no? De que lo tuvieron que vocear para que me fuera a buscar. Y fue una crisis la primera experiencia que tuve. Y posteriormente me llevaba siempre, él se sentaba hacia el lado, que hoy no podrían ver las carreras por los mangos que han crecido hacia atrás. Y jugaban a ver desde ese ángulo, casi 200 metros de la meta, apostar quién elegía el ganador en foto, ¿no? Así que los fines de semana, cada cierto tiempo, bueno, íbamos allá y nos encontrábamos con los amigos de él. Y la hípica siempre fue el entorno en el cual él y yo utilizábamos como excusa cuando teníamos alguna diferencia para volvernos a encontrar. Y ya desapareció mi padre, siempre ha quedado la idea pues, permanente de cumplir con algunos de los sueños que habíamos tenido, de querer tener algunos caballos y de criar incluso algunos animalitos. O sea, en razón de eso, mucho de esto, ¿no? La mora emocional que tengo con este tema y que realmente me hace sentir muy cerca de mis afectos. ¿Usted se separaron por algún tiempo de la hípica? Me refiero al aspecto de asistir al hipódromo por el tema de los estudios Sí, y la cómo profesión. no. Yo la última vez que fui, y tengo las fotos de eso, fue cuando ganó la yegua colombiana el Clásico del Caribe. Galilea. Galilea. Estaba yo en las tribunas con mi cámara fotográfica haciendo un paneo y tengo fotos de ese día. Y ya después ya no volví a la hípica porque viajaba a la Argentina y iba a hacer mis especialidades allá y realmente me distancié bastante. Ahí es donde entra tal vez el otro tema que por ahí tocarías más adelante, que tiene que ver con la otra mora emocional, que es la Argentina. En esa época, cuando yo llego, Argentina era un país social y médicamente muy distinto al nuestro. Y para mí era muy fuerte esa gran diferencia que había. Y mi cable a tierra, mi posibilidad, digamos,
recuperarme emocionalmente era en las tribunas de Palermo. Entonces, cuando yo tenía una oportunidad, yo me escapaba hacia el hipódromo y me sentaba ya con los burreros y usaba como excusa a Cambremón, a Lacidón, al que fuera que yo conociera de pedigrí argentino que hubiera estado por Panamá, Claro. para meterme con ellos, y ya después al final me decían, panameño, hacete amigo, acércate. Entonces me daban mi choripán y demás, ¿no? Y un poco de todo esto tiene algo que ver, también un retorno emocional a eso, el querer ver la sangre argentina de nuevo por acá y emular y copiar a los que con mucho esfuerzo están tratando de hacerlo también, como Martucci, Arango, Cohen, Iván Ríos. O sea, hay gente que sigue haciendo el esfuerzo de quererlos traer, ¿no? Hay mucha gente que sigue queriendo la hípica argentina, pero las dificultades de traslado económicas, digámoslo así, Sí. es lo que hace que se aleje un poco la Argentina de Panamá. Dígame algo, debo entender que mientras estuve en Argentina y cuando volví a Panamá, usted estaba al tanto de las informaciones que había en cuanto a la hípica, en cuanto a las carencias económicas y todo lo demás. A pesar de eso, ¿qué lo hace aventurarse a meterse de lleno a comprar caballos y a criar caballos? Es que claramente no es un negocio, ¿no? No tiene ese arista, no aspira probablemente nada más a algo de autogestión, pero son dos deudas emocionales que se están pagando y de ese tamaño es el amor que hay en torno a esas moras emocionales, ¿no? Entonces, cuando la gente mira el tamaño y demás, dice, bueno, pero pudo haber sido más pequeño. Sí, pudo haber sido, pero me entusiasmé con los estudios. Dejé de estudiar un poco medicina y me puse a estudiar mucho de hípica y pedigrí y ahí probablemente se me fue la mano. Y ahora, bueno, estoy tratando de ordenarlo, ponerlo en los espacios que correspondan y veremos más adelante cómo se sostiene, ¿no? Por supuesto, está llena de botones rojos y demás para si en algún momento otra enseñanza de mi padre esto me llegara a perjudicar, uno sencillamente toca el botón y hasta ahí llega la experiencia, ¿no? Voy a hacer uso de una frase que usted acaba de utilizar, que se le fue un poquito de la mano. Cuéntenos en números en cuánto se le ha ido la mano, cuántos caballos tiene, en Edaras, cuánto tiene aquí en el hipódromo, para que la gente vaya conociendo. Doctor Ok, Fanilla. en el hipódromo tenemos ahora mismo 31 potros. De esos son 8 argentinos, 16 americanos y los otros son panameños. Eh, Cuando me puse a mirar y a leer sobre este tema y a constituir lo que entiendo yo es como una suerte de rueda, con el aspecto de crianza, campaña y por el otro lado, peor, campaña y crianza por el otro lado, me interioricé de cosas que yo realmente no sabía que existían, como era el mercado de las yeguas madres. Y como vi que eso era algo muy desarrollado en Argentina, un 16 de marzo del año pasado, yo viajé a Argentina porque viajo regularmente, porque tengo 2 hijos mayores que viven allá, a subastas de yeguas madres. Y así comenzó este tema con el asunto de la crianza y las yeguas madres, donde todo tiene alguna razón de ser, como por ejemplo que compré yeguas hija de John Star por Trincheto, que acababa de ganar el Año El Nuevo. año nuevo. Uh-huh. Y yo dije, bueno, me gusta esta línea. Y así comencé a encontrarme con pedigrís que podrían ser interesantes y traer los vientres acá, copiando lo que cuando me puse a mirar y a leer encontraba yo de Calínico, por ejemplo. O sea, potros que vinieron envasados a Panamá. Y para mí eso había sido un descubrimiento, porque yo donde me había quedado en la hípica no había visto tanto de eso. Y en la lectura de mi acercamiento más reciente a la hípica, me encontré con Calínico y Calínico tuvo mucho que ver con este tema, de ver por qué de Argentina. Y cuando comencé a estudiar y a estudiar, me di cuenta que es todo un mercado que hay allá, el tema de las yeguas madres, la venta de los destetes, aprender a ver un potro de 8 meses y poder definir si es del interés o no de uno. Todo eso me llevó allá y por supuesto, a desarrollar amistades allá. Y esto me lleva de nuevo a los números. En Argentina tenemos 15 yeguas madres. Debo tener 4 potrillos, 4 potros de ya 3 años que se han quedado por asunto del avión. Hay 4 de 2 años que también estamos viendo cómo cuando se reactiven estas cosas, qué va a pasar.
y haciendo cruces con estas yeguas madres en Argentina, ¿no? Tratando de rescatar los perfiles genéticos de ellos y trasladarlos a Panamá. Y en el Aras tenemos en este momento acá en Panamá 23 yeguas madres, hay 13, no, 13 más 5, 18 potros, 13 argentinos de un año, o, perdón, concebidos en Argentina, nacidos en Panamá de un año, y hay 5 americanos que nacieron acá, que fueron de una compra que hice en Kingland el año pasado. Y finalmente quedan 3 yegüitas que están en Ocala, por mi afición por COSAN, que es un padrillo del área de Florida, que se los mandé a la gente del estudio de ellos allá y bueno, las sirvieron y son 3 yeguas que estarán por venir a Panamá, que son para el primer semestre del otro año, los nacimientos. Sí, bueno, por lo que escuchamos, este tema va en serio con usted. Ahora, bastante en serio. Como le digo, tiene usted el rol casi simultáneamente de propietario y de criador, lo cual no es muy común, o primero, o por ejemplo, no se da siempre en la primera etapa. Uno va como evolucionando, ¿no? ¿En cuál se siente más cómodo o en dónde tiene más esperanza? ¿Como dueño o como criador? Como criador. O ¿Por sea, qué? todo comenzó con la idea de criar. O sea, ese era el sueño que yo tenía con mi padre desaparecido y ese era lo que yo quería cumplir. Y básicamente los caballos que iba a tener como dueño en campaña eran para servir lo que podría llegar a ser la cría, que tampoco iba a ser más de 5 animales. O sea, ese era el tamaño y además recomendado con el que yo quería comenzar. Pero comenzaron a darse situaciones, digamos, de lo que nos pasa en la hípica, ¿no? Uno siempre quiere un poquito más o jugar un poquito más y de eso se trata, ¿no? Y al final, bueno, quedó este tamaño y ahora el esfuerzo es por tratar de armarlo, entenderlo bien, definirlo y llevarlo de la mejor manera adelante, ¿no? Sí. Amigos, estamos conversando con el doctor Ernesto Fanilla, quien es propietario y creador de ejemplares. Hablemos un poquito del tema del stud. La guaira se llama, ¿no? Si mal no entiendo. El stud se No, llama perdón, perdón, FDM. el aras, El ara se llama güerita. la güerita, exacto. Güerita y no por una rubia mexicana, sino porque es el bajo de güera. Ajá. Yo aprecio mucho a esa región y a la gente de esa área, ¿no? Y eso se llama Bajo de Güera por un cacique, pues que se llamaba Güera al momento que llegaron los españoles al Azuero. Ubíquenos a la audiencia a dónde está exactamente el plantel de crianza para que sepan. La frontera de Tonosí con Macaraca. Uno sube por Llano de Piedra hacia arriba, la loma del Bombacho, y va encontrándose un camino de montaña que es muy bonito, se los recomiendo como paseo, y va teniendo valles a los lados, pequeños, ¿no? Pero algunos valles. Entonces uno encuentra primero el Valle del Tolú, después encuentra el Valle de Bajo Güera y posteriormente encuentra el Gran Valle de Tonosí. ¿Y Eso nos lleva después. qué le hace escoger esa región? ¿En qué se basa? Eh, Primero, esa es por ganadería. Realmente yo llego ahí por la ganadería y después de haber tenido el proyecto de ganadería caminando, decidí sacarle las partes planas alrededor de los cauces de los ríos, de lo que me toca a mí en tierra ahí, y usar inicialmente 20 hectáreas de esas áreas para esto de los caballos, ¿no? Y ahí estamos en el desarrollo todavía, porque físicamente uno tendrá que ver en realidad cuánto le demanda esto al final, ¿no? ¿Qué tiempo tiene que estar ahí, disculpe? ¿Es Eh, ocupado para fines de crianza de caballos? ¿De caballos? De caballos, sí, Un año nada más. un año. Un año nada más. Y la pandemia me ayudó, me empujó, digámoslo de alguna manera, a acelerar los tiempos porque el plan realmente era, y fue así, apoyarme con gente con verdadera experiencia, ¿no? Como pasó inicialmente, llegaron las yeguas madres, fueron a Lara Cerro Punta, ahí estuvieron, ahí nacieron, ahí cuajaron los animales, digámoslo así, los primeros 6 meses y el plan ahí era cuando ya además uno económicamente le costara más trabajo el asunto, moverlos a las instalaciones de uno debidamente preparadas, ¿no? Medio a los empujones porque la pandemia no permitió que uno terminara de hacer todo.
los movimos en el momento que se pudo, ¿no? Y fueron trasladados para acá y bueno, están en un lugar que no tiene las virtudes del clima de Cerro Punta, más sin embargo es un lugar donde amanece 19, 20 grados, hay que dormir abrigado y en el día lo más que uno tiene son 24, 25 grados, es agradable, realmente el lugar es agradable. Después de todo este avance, ¿tiene el plantel de crianza ahora visto para efectos de vender caballos o los caballos pretende tenerlos para usted como dueño? ¿Cuál es el plan futuro? O sea, uno en realidad siente que le pertenece todo aquello que planeó desde antes de la concepción. Y si me lo preguntaba uno inicialmente este tema, yo siempre decía, no, van a ser para mí, ¿no? Pero ahora que los he visto andando, proyectándose esto como algo de una dimensión enorme que puede llegar a ser, este, estoy casi seguro que uno terminará con una arista comercial. Pero no me persigo con decir que tengo que tener a la vista o ni siquiera, ¿cómo les diría?, todas las exigencias que tiene un araz bien plantada para que tenga el gusto comercial de la gente. Veremos cómo nos sale. Todo ha sido hecho con muy buena intención, con mucho análisis, con muchos buenos consejos. Y yo viajo permanentemente. Anoche me hice los 650 kilómetros que hay ida y vuelta, nada más porque tenía que ya llevar unas vendas. O sea, eso demanda esto. En este momento lo hago y lo puedo hacer y lo disfruto, pero tiene que encontrar su nivel esto y llegará probablemente el momento de que sí haya una necesidad de hacerlo comercial y veremos si los logros permiten que lo termine siendo también, porque uno también debe tratar de ofrecer algo que sea realmente útil y válido, ¿no? Y ahí hay ¿Quién ve su pedigríes interés interesantes. quién ve su interés en Argentina? Los caballos que tiene allá, ¿quién, cómo lo administra, cómo lo ven allá? Ok, estas idas y vueltas me llevaron a tener una amistad con gente que cría, que tienen campos, que han tenido momentos de exportadores e importadores y que ahora incluso tienen un negocio en ese sentido. Y estos muchachos que son la tercera generación de criadores en ese grupo, incluso sus abuelos trajeron caballos a Panamá en su momento, me ofrecieron el campo de ellos para poderlos dejar y no sentirme atropellado por los tiempos, ¿no? Y eso básicamente me instaló allá a poder vivir estos tiempos de la manera que nos permita elegir el padrillo apropiado, no apurarse con la concepción de la yegua y ese tipo de cosas. Y allá estos estirpe de criadores, se llama el aras, es una aras pequeña, pero de muy buen cuidado, y ahí es donde están las yeguas y los potros ahora mismo. Entiendo Ahí te que envié un video también hoy de un nacimiento que tuvimos hoy a la mañana en Argentina, sí. en el Aras abolengo. Eso que ven ahí es el Aras abolengo, una de las mejores aras de Argentina. Y esa yegüita es una hija de Catherine de Ray, un padrillo muy interesante que tuvieron ellos que ya falleció, y servida por Equal Stripe, un padrillo que es de lo mejor que uno podría encontrar en números y en rendimiento. Que un padrillo te dé a ti el 76% de sus hijos ganadores es inusual encontrárselo. Entonces uno siempre sueña con tener un hijo de Equal Stripe, y esta fue la forma de tenerlo, porque si iba a buscarlo en una subasta, no había con qué pagarlo. Bueno, ha sido prácticamente inalcanzable. Ok, pasemos ahora al espectáculo, al hipódromo en sí. ¿Cómo está la cosa allá? ¿Cómo está el establo, los caballos del entrenamiento? ¿Qué esperamos para la reapertura? Usted tiene de ahí en su cuadra una de las promesas, por lo menos a los 2 años, que fue Cochano, que llegó segundo, si mal no recuerdo, en Navidad. Cuéntenos un poquito de cómo está eso. Tercero, llegó tercero. Tercero. Sí, llegó tercero. Bueno, el grupo que se ha armado es un grupo bastante cohesivo, entendiendo lo que siento yo que es lo más importante, ¿no? Que los animales estén de la mejor manera, si no, no se explicaría la inversión que se hizo en el asunto del establo, convertir esa zanja salvaje que había ahí en lo que es ahora y lo que pretende ser, porque también la pandemia nos paró.
solo tiene el sentido de la comodidad de estar de la mejor manera posible. Podrá sonar soñador, pero realmente tengo la impresión que el caballo te devuelve lo que tú le das. Y estamos tratando de que, bueno, estén de buena manera, estén bastante bien cuidados, están listos para correr los que han evolucionado, pues ya ahora en esta pandemia también, después de las lesiones y con los 3 años. Y los potros de 2 años, que son la gran mayoría, muchos de las subastas americanas, bueno, madurando también y esperando su momento, ¿no? Pero todo en muy buen ambiente, la verdad que muy contento con ellos. Sí. Cuéntanos un poquito del equipo, quiénes conforman su equipo actualmente en el Ok, hipódromo. el entrenador es Luis Magallón y trabaja con Néstor Chacín también, que es un venezolano, que realmente me brindan lo que yo aspiraba, que era un trabajo organizado, ¿no? Eh, del cual yo pudiera tener también percepción de él y poder ir monitorizando las cosas en las que uno como dueño puede intervenir, ¿no? Y debe intervenir muchas veces, ¿no? Por el tema de la sanidad del animal. Yo creo que muchas de las cosas que pasan en la hípica tienen que ver por la presión del negocio, de empujar a los dueños a incluso probablemente exigir a los animales antes de tiempo. En general, lo digo, esto hablo de Estados Unidos, de cualquier lado, ¿no? Porque yo veo, y esto es una percepción muy personal, ¿no? El asunto de las subastas de briseo, y es impresionante cómo uno ve los animales tan precozmente haciendo lo que hacen para llevarlos a las subastas y posteriormente tú pasas listas en los Kentucky y en las grandes carreras y muchos de esos nombres ya no aparecen. Pero cuando miras para atrás, ves que Notre Dancer ganó el Kentucky Derby con 2 años, ganó el Preakness con 2 años y recién el Belmont lo tenía él a los 3 años. Entonces sí se corría de 2 años. Citation, toda esta gente corrió con 2 años, pero era tal vez otro el momento. Entonces uno como dueño trata de meterse en esto, de ver cómo el balance entre la exigencia que hay para llevar al animal a cumplir con sus etapas de 2 años y 3 años, la pista, todas las cosas que tengan en el entorno no terminen de malformarlo o dañarlo cuando realmente nosotros lo estamos sometiendo a algo que no es absolutamente natural para el caballo de carrera. O sea, el caballo no nació para ser caballo de carrera. Se le Él enseña. se adecuó, ¿no? Exacto. Entonces nosotros tenemos que entenderlo y saberlo llevar de la mejor manera posible. Y ver esos porcentajes de pérdida que uno tiene en la cría y los porcentajes de pérdida que tiene en campaña, y saberlos aceptar, ¿no? Porque eso es lo que le enseña a uno la hípica, a poder disfrutar los éxitos a pleno, tolerar esas derrotas que se dan a veces también y pasar la página y no rumiar los momentos previos, ¿no? O sea, eso es algo muy positivo que le enseña la hípica a uno. Vamos a hacer un pequeño arqueo de los embares que tiene en el hipódromo, cuántos ya han corrido y cuántos tiene pendiente de debutar. Muy pocos hemos corrido porque realmente comenzábamos finalizando el año con los debuts, ¿no? Debutó Otar, que después de superar varias dificultades, vamos a darlo como dato aquí en tu programa, es un potro interesante, es un hijo de Strapping Groom en Ritual Love, de Lara Cerro Punta. Está Tarpan Candy, que también, otro que hubo que encontrarlo porque hubo que castrarlo, eh, remuscularizarlo. Y este es un hijo de Twilling Candy, que es un importado que también anda bastante bien, vuelve bien. Y hoy me lo decía Lawson Sherwood, esta para le hizo muy bien a los animales en general. Les dio el descanso obligado que tenemos nosotros que darle y que no les damos, ¿no? Hay una yeguita, Moffy, que es otra hija de Strapping Groom, que está por debutar. Lovely Dancer es otra hija de Strapping Groom, que no sé si la recordarás de la subasta, no de este año, sino del anterior. Uh -huh. Una alazana muy bonita, que fue creo que el precio más alto de la subasta en ese momento, no recuerdo, lo digo como referencia nada más. Están los argentinos, que hay 4 argentinos que están por debutar, que están muy interesantes también. Sí es complicado tal vez hablar un poco de los pedigrí allá, Sí. pero entendamos siempre que tiene que ver con animales que hacen el viaje para hacer la temporada sur a Argentina, y uno tiene sangre irlandesa, americana y demás, ¿no? Dando vuelta.
Eh, Así que, bueno, sí hay varios potros que están bastante bien y listos para unos para debutar y otros continuar con su campaña. Y Cochano, que tuvo una mala suerte ahí porque tuvo una fractura, se operó y ya está de nuevo en entrenamiento y la evolución ha sido muy buena. Yo tengo la costumbre de todo esto hablarlo con una veterinaria en Argentina, que con el veterinario que me ayuda acá, que es el doctor Bonchón, hay un muy buen diálogo también entre ellos, y todo pasa por allá, ¿no? Entonces hemos visto la evolución de él, ella nos ayuda mucho y acá con el grupo de acá de veterinarios de Panamá también le seguimos las ideas y los conceptos que son probablemente lo que nos haya llevado a tener una buena sanidad en este momento, ¿no? ¿Quién es el dandy del barrio? Ah, Dandy del Barrio. Dandy del Barrio es un potro que es todo corazón, me lo recuerda a Cochano. Momento, faltando 250 metros para el disco, por el lado exterior de la pista el 2 Alampur, por dentro queda el 4 y Motion Orpen cabeza a cabeza, cerca por dentro el 3 Dandy del Barrio, 50 metros finales, se mantiene la lucha en la vanguardia entre el 3 Dandy del Barrio, abierto en pareja, el 4 y Motion Orpen y cruzaron el disco. Ese potro es probablemente un padrillo, bueno, no es probablemente, ya es un padrillo de Laras que vendrá para la temporada que viene y es producto, digamos, de un cambio de planes sobre la marcha, porque en realidad lo que yo aspiraba era que mis yeguas volvieran a un lugar donde nacieran en un entorno controlado y vigilado, pero por el volumen ya me veo obligado a tener que hacerlo en mi lugar, a tener a las personas en el área cuidando y demás. Y eso obliga a que también el padrillo esté ahí o uno ver la manera de acercarlo. Entonces, Dandy del Barrio es un hijo de Violence, que fue el primer hijo de Violence ganador del Grupo 1. Te cuento que Violence es el que está en la tabla en Estados Unidos ahora mismo como, y con hijos de ganadores del Grupo 1 por delante de Into Mischief. Este año tiene 3 y Into Mischief creo que tiene 2, si mal no recuerdo. Y Violence es una revelación como padrillo. Él fue 2 veces a Argentina y cuando vieron que comenzaba a dar la combinación de Violence con Southern Hollow por el lado materno, decidieron que no volvieran más. Y este potro se ganó el año pasado la equivalente a la Breeder Cups de Argentina. Es una carrera muy linda que los invito a que la vean porque la verdad que muy emocionante y le ganó al caballo del año, Emotion Open, y le ganó a Lampur, que había sido el fundista del año anterior. Después que se lo pasan, él mete corazón y vuelve y gana. Y en la siguiente carrera es cuando se lesiona el tendón, llega segundo de Emotion Open y lo retiran. Entonces, por las relaciones con ellos, porque la verdad que el Ara La Pasión es el lugar donde se hacen las subastas soñadas, ¿no? Es un predio muy bonito donde me ha gustado ir y ahí he conocido al doctor Bagó, a un montón de gente que uno en otro escenario no lo hubiera conocido. Claro. Ahí hice amistad con Enrique Sauro, que es el veterinario de ahí, y hablamos para ver la posibilidad de traerlo una vez que una negociación que había con Uruguay se cayó y bueno, nos lo ofrecieron y bueno, vendrá para acá, Dios mediante, ¿no? Perfecto, creo que ha sido bastante completo, doctor Fanilla. ¿Algo más que usted quisiera agregar que se me haya quedado en el tintero? Con mucho gusto. No, de hípica podríamos hablar Bastante. horas y disfrutarlo, por supuesto. Ya lo seguiremos haciendo en el hipódromo. Envíale un saludo a Dawson Yarborough, Dawson Europe. perdón, que está de cumpleaños hoy. Y eso nada más, ¿no? Es una persona que yo aprecio mucho, Muy que conocedor. sus buenos días a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, cuando yo llego por allá, los extrañaba, los extraño, o sea que volvamos todos con el amor y el afecto que une a la hípica y que disfrutemos esto, ¿no? Que todo el mundo lo disfrute con la pasión y el amor que corresponde y esperemos que nos vaya bien a todos. Yo entiendo que los caballos son a veces como los hijos de los dueños, ¿no? Y a veces no hay preferencias, pero dígame de los ejemplares que tiene ahí en espera para degustar, para correr, uno o dos en los que usted tiene fincadas grandes esperanzas como pistero.
Wow, si te robo un segundo, ahí hay un potro que se llama catedrático Lunfo. Acá me molestan porque me dicen, doctor, catedrático es un hombre intocable. Bueno, no se lo puse yo, se lo pusieron en Argentina, porque él es criado en el Aras Catedral por una cuestión muy linda que ojalá después un momento pueda contarles, de una relación padre-hijo también, a quienes conozco y tengo como amigos, y terminé comprándoles en una subasta yo este hijo de Fortify, que es el padrillo sensación ahora en Argentina. Y ese potro es propio hermano de Luke Joy, que fue uno de los mejores milleros el año pasado en Argentina. O sea que ese potro a todos nos llena de ilusión. Nos gusta mucho y creemos que va a andar bien. Podría decirte varias cositas más de algún otro, como el Excelsior Officer. Ese es un hijo de Remote, que es un hijo de Dancily, un irlandés, potro muy bueno a los 2 años en Irlanda, y lo llevan a Argentina como padrillo, y en su primera camada el año pasado deslumbró también, ¿no? Y este potro lo está haciendo muy bien también. Entonces esperemos que devuelvan ¿cómo les diría? En emociones lo que uno está haciendo. Y como decía o dice Fernando Sabater, que es un gran escritor y que es hípico también. Así es. La hípica no se mide en términos de triunfo, sino de las veces que te dejan sin respiración. Muy interesante. Que te cortan la respiración. Así que esperemos que nos corten la respiración, que den algunos triunfos, pero sobre todo emociones. Ok, cuando comenzamos el diálogo, usted nos habló el tema de que el vínculo de su papá y todo lo demás con usted lo llevó a la hípica, ¿no? Su estudio es FMD. ¿Qué significan las tres? FDM. ¿Qué significan las tres siglas o los nombres? Sí, son mis hijos. Fabiola, la menor, Diego y Martín. Son los 2 varones que viven en Argentina. Excelente, amigos. Fue el doctor Ernesto Fanilla quien ha conversado con nosotros en torno a su proyecto de aras, a sus aspiraciones como dueño de caballos, y que, al igual que todos, está en espera pues de que se dé la orden de partida en la actividad hípica y podamos entonces avanzar y todos seguir disfrutando de esta actividad que tanto nos encanta. Así que gracias y será entonces hasta la próxima.